Bienvenidos un día más a nuestro canal, ese rincón donde nos encanta cotillear, analizar y sumergirnos en el mundo del espectáculo y sobre todo, en las vidas de esas parejas que tanto nos fascinan. Hoy prepárense porque vamos a descorrer el telón y adentrarnos en el universo, a veces público, a veces muy privado, de una de las parejas más comentadas, admiradas y por qué no decirlo, deseadas del panorama actual, Demet Özdemir y Can Yaman. Así es. Los protagonistas de telenovelas que nos han robado el corazón y que han traspasado la pantalla para convertirse en una de las historias de amor más mediáticas de los últimos tiempos. Hoy no vamos a hablar solo de sus papeles en la televisión, no. Vamos a ir mucho más allá, vamos a indagar en esos pequeños secretos, en esas confesiones que a veces sin querer, se les escapan en las entrevistas, en las redes sociales, o que sus allegados dejan caer con esa sutileza que solo tienen los que saben que todos estamos con el oído pegado a la puerta. Vamos a analizar con lupa cada gesto, cada mirada, cada palabra, para intentar entender un poco más qué se cuece entre estos dos titanes de la actuación turca. Así que agarren sus palomitas, acomódense en el sofá, y prepárense para un viaje lleno de emoción, chisme del bueno y por supuesto, mucho amor. Y ya que estamos, antes de que se me olvide si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo siguiéndonos pero aún no le han dado al botoncito de suscribirse, este es el momento perfecto. No se arrepentirán, porque aquí siempre tenemos salseo del bueno y contenido de calidad que sabemos que les encanta. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades, que vienen muchas cosas jugosas en camino. Dicho esto, arranquemos motores y vamos a por el cotilleo. Vamos a empezar por el principio porque para entender la dinámica actual de Demet y Can, tenemos que recordar sus inicios, cómo se conocieron, cómo surgió la magia. Es innegable que su química en la pantalla fue lo que prendió la chispa en el corazón de millones de espectadores. Los que los vimos en Erkenzicus, ese culebrón que nos tuvo pegados al televisor noche tras noche, recordarán la tensión, la complicidad, la pasión que desprendían. No era solo actuación, se notaba que ahí había algo más, una conexión especial que iba mucho más allá de un simple guión. Y es que, vamos a ser sinceros, ver a Can Yaman con esa melena al viento, esos ojos penetrantes y esa sonrisa que te derretía el alma, y a Demet Özdemir con esa energía arrolladora, esos ojos chispeantes y esa belleza natural, era un espectáculo para la vista. Sus personajes, Sanem y Can, eran la pareja perfecta, la que todos soñábamos tener, la que nos hacía creer en el amor a primera vista y en los finales de cuento de hadas. Pero, ¿qué hay de real en todo eso? Pues bien, la realidad es que la química traspasó la pantalla. No fue un flechazo instantáneo, al menos no para ambos al mismo tiempo. Can ya había admitido en entrevistas que desde el principio le atrajo la energía y la belleza de Demet, pero ella, en un inicio, se mostraba un poco más reservada. Imagino que no quería que las cosas se confundieran, que la ficción no se mezclara con la realidad, pero al final, el amor, o lo que sea que hubiese entre ellos, fue más fuerte que cualquier barrera. Y así poco a poco, mientras grababan las escenas más románticas de la telenovela, mientras se miraban a los ojos, mientras sus personajes se enamoraban, el amor, o esa chispa, fue creciendo también entre ellos. Los rumores comenzaron a correr como la pólvora, y las revistas del corazón no tardaron en hacerse eco de la noticia. Que si se les veía muy acaramelados fuera del set de grabación, que si compartían cenas a la luz de la luna, que si las miraditas que se dedicaban en las entrevistas, era un sin parar. Y como nos gustaba. Uno de los momentos más comentados fue sin duda su aparición en los premios de la televisión turca. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se buscaban con la mirada entre la multitud. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. En las entrevistas, aunque intentaban mantener un perfil bajo y no confirmar nada, los pequeños detalles, los gestos, los silencios cómplices, hablaban por sí solos. Era como si quisieran guardar un poquito de privacidad para ellos mismos, pero la química era tan fuerte que se les escapaba por los poros. Y claro, con cada declaración, con cada imagen, con cada rumor, las redes sociales explotaban. Los fans, que éramos los primeros interesados en saber qué estaba pasando, analizábamos cada detalle, cada publicación en Instagram, cada vídeo de TikTok, en busca de una pista, de una confirmación. La pasión que generaba esta pareja era increíble, algo que no se veía desde hacía mucho tiempo en el mundo de las telenovelas. ¿Pero qué pasó después de Erkenzicus? Pues bien, la telenovela terminó, pero la historia de Demet y Can, aparentemente, seguía su curso. Se les vio viajando juntos, disfrutando de escapadas románticas a diferentes rincones del mundo,
compartiendo fotos en las redes sociales donde se les veía felices y enamorados. Sin embargo, como suele pasar en este mundo del espectáculo, la relación no estuvo exenta de altibajos. Hubo rumores de discusiones, de celos, de problemas de agenda que les impedían pasar tiempo juntos. La presión mediática también jugó un papel importante en todo esto, porque claro, estar en el ojo del huracán y ser el blanco de todas las miradas no es tarea fácil. Algunos decían que su relación era puro marketing, una estrategia para mantenerlos en la cresta de la ola, pero para otros, lo que había entre ellos era real, un amor sincero que luchaba por sobrevivir a todas las adversidades. Y es que la vida de Demet y Can es un auténtico torbellino. Ambos son jóvenes, exitosos, talentosos, y están constantemente viajando, grabando proyectos, participando en eventos. Mantener una relación estable en medio de todo ese caos no es tarea fácil. Pero ellos, a su manera, intentaron mantener viva la llama, o eso parecía. Hubo un tiempo en el que dejaron de aparecer juntos en público, lo que generó aún más especulaciones. Algunos pensaban que la relación había terminado, que el amor se había desvanecido con el paso del tiempo. Otros, más optimistas, creían que simplemente estaban intentando llevar su relación de una forma más discreta, alejados de los focos y de la presión mediática. Y es que al final, es su vida y tienen derecho a vivirla como ellos quieran, ¿no creen? Pero ¿cuáles son esos secretos íntimos que hemos ido descubriendo con el tiempo? Pues bien, a lo largo de estos años, hemos podido ver un poquito más allá de la imagen pública que proyectan. Hemos visto a una Demet sensible, apasionada, entregada a su trabajo, pero también una mujer que valora la amistad, la familia y los momentos sencillos de la vida. Hemos visto a un Can con una personalidad arrolladora, un hombre seguro de sí mismo, con una gran capacidad de trabajo, pero también con un lado más tierno y romántico que ha sabido mostrar en sus diferentes relaciones. Sus amigos cercanos han confesado que ambos son personas muy diferentes, que a veces chocan por sus caracteres opuestos, pero que al final se complementan de una manera muy especial. Y es que, como dicen por ahí, los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Una de las confesiones más comentadas fue cuando Demet admitió en una entrevista que Can era una persona muy intensa, que le hacía reír, que la retaba constantemente y que eso, al principio, la asustaba un poco. Sin embargo, con el tiempo aprendió a valorar esa intensidad y a aceptarlo tal como es. Por su parte, Can siempre ha expresado su admiración por la fuerza y la determinación de Demet, su capacidad para afrontar los retos y su gran corazón. Ha dicho en varias ocasiones que ella es una mujer muy especial, que le inspira y que lo hace querer ser una mejor persona. Estas declaraciones, que a lo mejor pueden parecer sencillas, son las que nos dan una pista sobre la profundidad de su relación, sobre lo que realmente sentían el uno por el otro. También hemos podido ver, a través de sus redes sociales y de algunas entrevistas, su lado más divertido y desenfadado. Hemos visto sus bailes en TikTok, sus momentos de risas con amigos, sus fotos en la playa, sus escapadas románticas, sus bromas entre ellos. Es como si, a pesar de la fama y del éxito, intentaran mantenerse fieles a sí mismos, a sus raíces, a lo que realmente importa. Y eso es algo que sus fans valoramos muchísimo, porque nos permite conectar con ellos a un nivel más personal, más auténtico. Y es que a pesar de la distancia que a veces marca la fama, ellos siguen siendo personas como nosotros, con sus miedos, sus alegrías, sus sueños y sus anhelos. Otro de los secretos que hemos ido desentrañando es su pasión por los animales. Tanto Demet como Can son grandes amantes de los perros, y no han dudado en mostrar su cariño y compromiso con ellos en varias ocasiones. Los hemos visto compartiendo fotos con sus mascotas, participando en campañas de adopción, denunciando el maltrato animal. Esta es otra faceta de su personalidad que nos ha encantado y que nos demuestra que además de guapos y talentosos, también son personas con un gran corazón y una gran conciencia social. Y es que al final son todos estos pequeños detalles, todos estos pequeños gestos, los que nos hacen sentirnos tan cerca de ellos, los que nos hacen admirarlos aún más. En cuanto a sus carreras profesionales, ambos han seguido cosechando éxitos tras el final de Erkencikus. Demet ha participado en varias telenovelas y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Can, por su parte, también ha continuado su carrera en la televisión, además de incursionar en el mercado internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Su talento es innegable y su proyección es imparable. Y es que al final, ellos no solo son una pareja,
también son dos profesionales que trabajan duro para alcanzar sus sueños y que se apoyan mutuamente en su camino. Y eso, señores, es algo que también admiramos mucho de ellos. Y ahora, llegamos a uno de los puntos más polémicos de su relación, las idas y venidas. Como ya les comentaba, su relación no ha sido un camino de rosas. Ha habido momentos de mucha felicidad, de mucha conexión, pero también ha habido momentos de crisis, de discusiones, de silencios. Han sido muchos los rumores que han circulado sobre sus rupturas, sobre sus reconciliaciones, sobre sus nuevos amores. Los medios de comunicación han jugado un papel importante en todo esto, alimentando el morbo y la especulación. Y claro, los fans hemos estado ahí con el corazón en un puño, esperando noticias, intentando descifrar cada pista, cada gesto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, lo que sabemos a ciencia cierta es que han habido momentos en los que han estado separados, en los que han rehecho sus vidas, en los que han buscado la felicidad por otros caminos. Pero también es cierto que de una manera u otra, siempre han vuelto a encontrarse, como si hubiese un hilo invisible que los uniese, como si su destino estuviese escrito en las estrellas. Y es que a veces el amor no es fácil, es un camino lleno de obstáculos, de curvas, de baches, pero cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de superar todos los desafíos. Y eso es lo que nos hace seguir creyendo en su historia, en la posibilidad de que, a pesar de todo, su amor siga siendo más fuerte que cualquier adversidad. Y ahora, tras este repaso por su historia, por sus secretos, por sus idas y venidas, llegamos al punto donde nos preguntamos, ¿qué pasará en el futuro? ¿Seguirán juntos? ¿Se separarán de nuevo? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? La verdad es que nadie tiene la respuesta. El futuro es incierto y todo puede pasar. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Demet y Can es una historia que nos ha emocionado, que nos ha hecho reír, que nos ha hecho llorar, que nos ha hecho creer en el amor. Es una historia que nos ha demostrado que a veces la realidad supera la ficción, que las relaciones son complicadas, pero que cuando hay amor verdadero, todo es posible. Y es que al final ellos son los protagonistas de su propia telenovela, una telenovela que se escribe día a día y que nosotras, sus fieles espectadoras, seguimos con atención y con la esperanza de que tenga un final feliz. En conclusión, queridos amigos, la historia de Demet y Can es mucho más que una simple relación de famosos. Es una historia de amor, de pasión, de amistad, de trabajo, de éxito, de fracasos, de idas y venidas. Es una historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla durante años y que sigue generando expectación y comentarios. Hemos explorado sus inicios, cómo se conocieron, cómo surgió su química, sus momentos más dulces y también sus momentos más difíciles. Hemos descubierto sus secretos íntimos, sus personalidades, sus gustos, sus pasiones. Hemos analizado cada gesto, cada palabra, cada mirada, en busca de una respuesta, de una explicación. Y aunque no hemos encontrado todas las respuestas, sí hemos podido entender un poquito más la dinámica de esta pareja, la complejidad de sus sentimientos y la fuerza de su conexión. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo y que hayan podido descubrir algunos detalles interesantes sobre Demet y Can. No olviden que este es un espacio donde podemos compartir opiniones, debatir, cotillear, pero siempre desde el respeto y la buena onda. Así que si les ha gustado el vídeo, los invito a que dejen sus comentarios abajo contándonos qué les ha parecido, qué opinan de esta pareja y qué les gustaría ver en los próximos vídeos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad que les guste y les entretenga. Y como siempre, antes de despedirnos, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos para que también se enteren del salseo, y sobre todo, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Ya saben que aquí siempre tenemos chisme del bueno y mucho más que contarles. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y que viva el amor.